Hola, espero tengan todos un muy buen día. Mi nombre es Luis Felipe Gómez Erazo y hoy vengo a representar a un estudiante para averiguar o saber más un poquito más sobre la mínima cuantía. Buen día, mi nombre es Gerald Parada y seré quien interprete el personaje del profesor que asesorará al estudiante. Primero que todo, pues buenos días, profesor. Pues en la asesoría de hoy quisiera pedirle que me explicara cómo se presenta un proceso de modalidad de mínima cuantía. Claro, voy a iniciar presentándote que cada entidad estatal tiene un presupuesto anual designado. De este presupuesto anual hay una cuantía que es llamada la menor cuantía. Esto es diferente en presupuesto de una entidad grande tipo SENA que de una entidad pequeña tipo una alcaldía de un municipio. En este orden de ideas pueden llegar a ser los valores diferentes y siempre se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ahora te voy a proyectar en pantalla eh, un gráfico para que me entiendas. Mira, hay una torta grande que es el presupuesto de la entidad estatal. De ahí se deriva lo que tiene que ver con la menor cuantía. Y la mínima cuantía es el 10% de la menor cuantía de la entidad estatal. Este proceso de contratación es mucho más simplificado y fácil de presentar con su documentación, ya que requieren menos protocolos de representación. Pero entonces, pues nosotros ¿cómo hacemos para participar en este progreso, en este proceso? ¿ cómo hacemos? Para participar en este tipo de procesos, lo primero que tenemos que hacer es buscar los procesos de contratación. Para esto tenemos dos plataformas, el SECOP 1 y el SECOP 2. Ya te voy a proyectar. Una vez identificado el proceso en el que queremos presentarnos, que como lo sabemos, pues por el objeto contractual y el presupuesto. Debemos de descargar los documentos y vamos a verificar el documento que se llama invitación pública. En este documento vamos a conocer los factores primordiales que debemos cumplir para poder presentarnos. Entonces están los requisitos de documentación, los requisitos habilitantes que está comprando la entidad, cuántas son las condiciones o cuánto es el presupuesto y las condiciones que nosotros debemos de asumir cuando nos ganamos el contrato. O sea, dónde debemos entregar y bajo qué condiciones y obligaciones vamos a ejecutar ese contrato en caso de que ganemos. Pero pues sí sigo un poquito perdidito ahí, entonces ¿me podría dar como una explicación más a fondo, porfa? Pues mira, en este documento lo que vamos a hacer es revisar todos los requisitos que debemos que cumplir. Usualmente en los procesos de mínima cuantía, como son tan resumidos, debemos de cumplir dos que son fundamentales, los requisitos habilitantes y los requisitos de experiencia. En algunos procesos de mínima cuantía no se requiere experiencia, pero en otros sí, como lo mismo pasa con el registro único de proponentes. En la mayoría de los procesos de mínima cuantía no se requiere registro único de proponentes y en otros sí. También es de tener en cuenta que el certificado de disponibilidad presupuestal debe expedirse en forma previa al inicio del proceso de selección, así para la mínima cuantía al momento de la invitación pública. De esta manera, la Ley 80 del 93 ratifica, para el específico campo de la contratación estatal, el principio constitucional de legalidad del gasto público y la consecuente obligación de contar con disponibilidad presupuestal antes de asumir un gasto o una obligación, pues obliga a la entidad estatal a asegurarse de que cuenta con la disponibilidad de recursos necesarios para asumir sus compromisos contractuales antes de celebrar el respectivo contrato e incluso antes de expedir los actos a través de los cuales se obliga a culminar el proceso de selección. Y entonces, y si nos piden registro de proponentes y pues nosotros no lo tenemos, pues yo ahí qué hago, o qué se puede hacer. En ese caso no debemos de participar porque nuestra propuesta va a ser rechazada. Lo mismo pasa con los factores jurídicos y con los factores de experiencia. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son los factores jurídicos? Los jurídicos, pues que nuestra empresa esté al día con el pago de aportes, que esté registrada en la Cámara de Comercio. Bueno, profe, y la parte de la experiencia, ahí, La parte de experiencia es cuando nos dicen que debemos demostrar las condiciones en las cuales podemos demostrarle a la entidad estatal
que hemos hecho contratos similares en valor y en objeto contractual. Otra dudita, de qué se compone la propuesta de un proyecto de mínima cuantía? O sea, Inicialmente, la entidad estatal va a publicar una serie de formatos y estos formatos los debemos diligenciar para poder presentar la oferta. Los otros documentos tienen que ver directamente con lo que tiene la empresa, las certificaciones. profe, y entonces cuáles son las certificaciones? En la parte jurídica sería el certificado de existencia y representación legal si somos una persona jurídica. Y si soy una persona natural, pues, El registro mercantil que debemos demostrar estando registrados en la Cámara de Comercio, el registro único tributario, el certificado y a veces el comprobante de pago para demostrar que estamos al día con el pago de aporte de nuestra empresa, ya sean nuestros empleados vinculados o nosotros como representantes legales. Y también algunos certificados que podemos descargar en la página web de la Procuraduría y la Contraloría que son totalmente gratuitos. ah, ya, entonces, ¿cuáles son esos certificados? Son el de responsabilidad fiscal y el de antecedentes disciplinarios. ¿Hay algún así documento o requisito adicional que nos van a solicitar? Y en algunos procesos de contratación nos vamos a encontrar con que uno de los requisitos es la copia de la libreta militar del representante legal cuando es masculino. Si no la tenemos, debemos demostrar por medio de un denuncio que la perdimos o demostrar que no tenemos esa tarjeta como tal. Esto es para personas o representantes legales que sean masculinos. La otra es el certificado de que nosotros estamos implementando y estamos bien en el proceso del sistema de gestión y salud en el trabajo, el SGSST. Este es ya requerido por norma ante todas las empresas que debemos, por todas las empresas y ya debemos tenerlo en la ARL. Pero algunos procesos de contratación requieren estos requisitos para poder participar. Bueno, profe, y una vez que tengamos pues ya los formatos hechos y así toda la documentación, ¿qué sigue, profe? Si lo vamos a presentar por SECOP 1, ya sabemos que debemos imprimirlo y entregarlo de manera física o como la entidad nos lo haya designado. ¿Todo eso se da por el SECOP 2? En este caso, pues se hace 100% por la plataforma. ¿Y qué más debemos tener en cuenta cuando vamos a presentar un proceso de mínima cuantía? Es importante tener en cuenta que dependiendo de la cantidad de manifestaciones de interés y lo previsto en el pliego de condiciones, se puede establecer si se opta o no por incluir la realización de un sorteo. Si la entidad recibe más de 10 manifestaciones, realizará el sorteo con las reglas establecidas en el pliego de condiciones, de manera que la entidad elija máximo 10 interesados, por lo que es necesario informarles los resultados del sorteo. Se aclara que, como se indicó, la entidad estatal debe establecer en el pliego de condiciones si hay o no hay lugar para el sorteo. En el caso de establecerlo, señalará la forma como se realizará el mismo en los casos que se reciban más de 10 manifestaciones de interés. Si la entidad estableciera en el pliego de condiciones que no hay lugar para sorteo, ello implicará que pueden participar todos los interesados. Debemos tener presente el factor de selección, es decir, cómo me voy a ganar una mínima cuantía que es por el menor precio. Debemos de tener muy claro que así yo tenga el menor precio, si no cumplo con los requisitos habilitantes, no se me adjudica el contrato. Y entonces, ¿qué pasaría o qué? Me descalifican y van por el segundo en el ranking y así sucesivamente. Así no sea el más económico, pero que cumpla. Por ejemplo, yo soy una empresa que presento mi propuesta y la propuesta la pasé más económica que las demás empresas. Pero entonces nunca pago mis aportes y no estoy ahí al día. Entonces, ¿qué sucede? La entidad estatal verifica, se da cuenta que yo no estoy al día con el pago de aportes y me califica como inhabilitado. Por lo tanto, mi propuesta no es tenida en cuenta. Por eso no es importante al 100% tener el menor precio, sino también cumplir con la parte habilitante. Caso contrario sería, por ejemplo, cumple con la parte habilitante, pero no me es posible a dar un descuento significativo. Sabemos que hay muchas empresas que cada día están ingresando en el sistema de contratación pública. Entonces lo más probable es que yo cumpla con los requisitos, pero no vaya a ser muy competitivo. En cuanto a precios, pues recordemos que
como esta modalidad de contratación usualmente no requiere registro único de proponentes, va a ser un poco más competitivo. ¿Pero en qué sentido, profesor? En el sentido en que van a presentarse más empresas porque no necesitan ese registro y van a dar unos precios un poco, llamémoslo así, dinámicos y con tendencia a la baja. Entonces, si mis costos como empresa son un poco altos, mi propuesta no va a ser igual a la de otra empresa que es más pequeña, ya que no tiene tantos costos. Entonces ellos van a dar un mejor descuento diciéndolo así. La otra, digamos, directriz que maneja esta modalidad es que el tiempo de publicación mínimo son de 24 horas hábiles. Por eso muchas veces nos encontramos que hay procesos de contratación que se publican el día de hoy y se deben entregar para el día de mañana. Por eso debemos de mirar el rango donde nos vamos a presentar. Si es por SECOP 1 o si es por SECOP 2 no hay problema. Ahí lo que prima es la urgencia, aunque hay proyectos de mínima cuantía en donde se van a presentar casos en los que nos dan 3 días, 5 días, etcétera. Pero el mínimo es un día, tenlo presente. Profe, ¿y usted de casualidad no tendría ahí algún consejito como para postergar el tema? Te aconsejo que no empecemos así a trabajar en ofertas si no tenemos claro si nuestro precio va a ser competitivo. Porque puede pasar muchas veces que organizamos toda la documentación, hacemos todos los formatos y cuando vamos a presentar la propuesta económica nos damos cuenta que no hay dinero o no hay forma de mejorar ese presupuesto que tiene la entidad estatal. El hecho de que una entidad estatal haya publicado un proceso no quiere decir que sea viable y que genere rentabilidad para todas las empresas. Como vemos, todas tenemos diferentes costos. En qué tiempos de entrega, cuáles son las condiciones de ejecución del contrato y cómo podemos mejorar ese precio. Porque recordemos que nada ganamos con tener documentos habilitantes, tener toda la información y cumplir con los requisitos, pero no tenemos una capacidad competitiva con nuestro precio. Muchas gracias por ahí por la asesoría. La verdad sí me alivió muchas dudas. Espero que te haya gustado esta modalidad. Es bastante fácil de presentar. Recordemos también que esta mínima cuantía es la más recomendable cuando no tenemos experiencia licitando y tenemos que adquirir más experiencia en contratos para poder tener el registro único de proponentes. Es decir, ese es el primer paso para empezar a licitar con el Estado colombiano.